Ahora en esta presentación vamos a seguir con las posiciones de los procedimientos. En la sexta posición está lo que se llama el dispositivo. El dispositivo es aquel todo material que queda, que permanece puesto al final del procedimiento en nuestro cuerpo. Puede ser, por ejemplo, una escayola, un marcapasos, una prótesis de rodilla, de cadera, etcétera. Generalmente para codificarse, se codifica solo aquellos dispositivos que permanecen puestos al final del procedimiento. Los que utilizamos durante el procedimiento pero después se quitan no se codifican, excepto algunas situaciones en las que encontramos tablas que permiten el uso de dispositivos de forma temporal. Generalmente el calificador, ¿vale? Lo especifica. Un ejemplo de estos dispositivos es lo que se denomina REBOA, que es balón de resucitación aórtico endovascular, lo que permite la oclusión ante casos de hemorragia. Se utiliza, por ejemplo, cuando hay una hemorragia importante en una vena importante, como por ejemplo la vena ilíaca o la arteria abdominal, mientras se repara, se va a obstruir la arteria utilizando un catéter, y este catéter tiene un balón que se infla y ocluye la arteria. Eso solo se mantiene ocluida y se mantiene este dispositivo solo el tiempo necesario para la cirugía y reparación. Después se quita. Si ponemos en buscar término la palabra reboa, vemos que hay posibilidad de dos códigos diferentes. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ocluir la arteria abdominal a nivel torácico, o podemos ocluir la arteria aorta a nivel abdominal. Entonces, a nivel torácico, en la arteria torácica descendente, la sección es médico-quirúrgica, pero el sistema orgánico es corazón y grandes vasos. Los grandes vasos son los vasos que salen del corazón, ¿vale? Como por ejemplo la vena cava pulmonar, derecha, izquierda, la arteria pulmonar, la vena cava superior, la vena cava inferior, la arteria pulmonar, etcétera. Y la arteria aorta, pero solo su tramo descendente. Entonces sería 0, 0, 2, L, W, después acceso percutáneo, porque es a través de un catéter, y dispositivo intraluminal, que es el nombre que se le da al dispositivo, que es el balón que se infla, ¿vale? Es un dispositivo que está dentro de la luz del vaso. Y en el calificador encontramos la palabra temporal. En esta otra diapositiva vemos el código de la otra técnica del reboa, cuando lo que se va a obstruir es la aorta abdominal. Entonces, en este caso la sección es 0, médico-quirúrgica. El sistema orgánico ya no es corazón y grandes vasos, son las arterias inferiores, que son las arterias por debajo de la cintura, ¿vale? Entonces sería 0, 4, L, después 0 de aorta abdominal, 3 de percutáneo, D de dispositivo intraluminal y J de temporal. No debe confundirse los dispositivos que se codifican con aquel material o instrumental que es necesario para hacer una técnica y que no permanece después de terminada esta. Por ejemplo, para hacer una angioplastia se utiliza mediante el catéter, se infla un balón para aumentar el diámetro de la arteria, pero ese balón se desinfla después. Por tanto, el balón
balón no se codifica. Si le ponemos un stent, que es una malla de metal que permanece abierta, esa malla en forma de red para que el vaso permanezca permanentemente dilatado, el stent, como permanece, este sí se codifica. Vale, entonces en este caso, con la colocación del stent, sería mediante la sección médico-quirúrgica, sistema orgánico, corazón y grandes vasos, tipo de procedimiento, dilatación, que significa agrandar un orificio o luz de una estructura anatómica tubular. De la localización anatómica ya lo que se especifica es el número de arterias coronarias que se van a dilatar. Puede ser 1, 2, 3 o 4 o más. El abordaje puede ser abierto, percutáneo o endoscópico percutáneo. Y el dispositivo siempre es un dispositivo intraluminal. Lo único que diferencia si es una arteria lo que se va a dilatar o lo que se va a colocar un stent, si son 2, si son 3, si son 4, si además tiene un material radiactivo o si libera fármacos. ¿Vale? En el calificador también puede haber otra información, como si por casualidad el stent está colocado en una bifurcación, o sea, una rama de una arteria coronaria que da otra rama, y entonces hay como la unión de dos vasos. Los materiales dejados en el cuerpo al final del procedimiento, pero que no forman parte integrante del mismo, no se consideran dispositivos, como suturas, grapas, etc. En este caso, un ejemplo de dispositivo dejado al final de un procedimiento sería, por ejemplo, el uso de un injerto de malla para reforzar la pared abdominal, en el caso de una hernia inguinal. Entonces se codifica como sección médico-quirúrgica, regiones anatómicas, extremidades inferiores, el tipo de procedimiento suplemento, región inguinal, la localización anatómica, abordaje abierto, y el dispositivo es sustituto sintético. Hay diferentes tipos de dispositivos. Por ejemplo, tenemos los injertos y las prótesis. Son un material biológico o sintético que sustituye a una estructura anatómica. Por ejemplo, en una gran quemadura que me falta piel, pues hay un injerto de piel, ¿vale? O por ejemplo en la artrosis, que se está deteriorando una parte de la articulación, pues se quita el trozo de la articulación que está deteriorada y se sustituye por una prótesis. El implante es un material terapéutico que no es absorbido, ¿vale? El material de tratamiento que no se absorbe. Por ejemplo, tenemos una fractura y le ponemos unos tornillos con una placa, esto permanece, a menos que se intervenga para quitarlo, pero mientras no se intervenga, permanece en el hueso permanentemente. Y entonces eso es lo que se llama un implante. Dispositivos simples o mecánicos es un material biológico sintético que sustituye una función fisiológica, como por ejemplo la sonda nasogástrica, que sustituye lo que es la función del esófago, o la sonda vesical, que lo que hace es suplir la función de la micción. Dispositivos electrónicos son aparatos mecánicos electrónicos que son utilizados para mejorar o asumir una función fisiológica. Por ejemplo, el marcapaso, que ayuda a mantener un latido adecuado en nuestro corazón, el audífono, que nos ayuda a la función auditiva. Dispositivos externos también se utilizan para inmovilizar o comprimir, proteger, etc. Son dispositivos externos, como por ejemplo puede ser una escayola, que permite inmovilizar un hueso. ¿Cómo saber qué nombre le tengo que poner al dispositivo? Porque claro, en la tabla de procedimientos no existe todo el nombre concreto propio del dispositivo, porque eso lo haría demasiado largo. Entonces, a un determinado grupo de dispositivos que tienen algo en común se le da un nombre. ¿Cómo saberlo? Bueno, pues podemos, por ejemplo, buscar el término en la
página del CIE 10, donde pone buscar término, ¿vale? Donde veamos CIE procedimiento, ponemos buscar término, como por ejemplo el catéter o sonda de Foley, y veremos que donde pone catéter de Foley ya me dice la palabra con la que tengo que utilizar, ¿vale?, para obtener el código del procedimiento. El catéter de Foley o sonda de Foley, lo que se llama un dispositivo de drenaje. Entonces, la colocación de una sonda urinaria o un catéter de Foley, que es introducir por la uretra un tubito que permite la función fisiológica de drenar la orina hacia el exterior. Entonces, la sección sería médico-quirúrgica, el sistema orgánico, sistema urinario, y el tipo de procedimiento es el drenaje, que es extraer o dejar salir líquidos o gases de una estructura anatómica. La localización anatómica, la vejiga. El abordaje, orificio natural o artificial. El dispositivo, ya me lo dice la aplicación, dispositivo de drenaje, y calificador ninguno. Hay también unos anexos, como el anexo E, el anexo F y el anexo G, que nos puede dar información sobre los dispositivos. Por ejemplo, el anexo F nos da pistas sobre los términos claves utilizados en los distintos dispositivos. Aquí mismo, si buscamos catéter de Foley, vemos que ya nos dice que en el CIE 10 lo vamos a encontrar como dispositivo de drenaje. También hay una tabla en la que constan los términos utilizados en los injertos o trasplantes. Por ejemplo, si el tejido u órgano pertenece a la misma persona, al mismo individuo, se llama auto propio, autoinjerto, autólogo, autoplástico. Que a mí me ponen un tejido u órgano de mi gemelo idéntico, isoinjerto, isólogo, singénico, etc. Después, si el tejido u órgano es de otra persona de la misma especie, es decir, otro humano, pero no es tu gemelo ni eres tú, es alogénico, aloinjerto, homólogo o homoinjerto. Si pertenece a un cadáver, hay que poner la palabra o la frase no autólogo. Y si pertenece a un individuo de diferente especie, heterogénico, heterólogo, senoinjerto, zooplástico. Vale, acabado la sexta posición, vamos a ver ahora la séptima. La séptima posición de los procedimientos es lo que se llama calificador. Un calificador es un atributo que proporciona alguna mayor especificidad al procedimiento, le da más información. Vale, no todos los procedimientos, la mayoría, tienen valores específicos de calificador. Y si no hay nada, ninguna propiedad ni ningún atributo, que queramos especificar, se pone el código de Z, el carácter Z, que viene a significar que no hay ningún calificador. En este caso, vemos que se va a hacer, se ha hecho una biopsia, ¿vale? En la que el calificador, ¿vale? En el calificador se especifica la palabra diagnóstico. Bueno, ya acabamos lo que es la parte general. Ahora vamos a concretar y a centrarnos en cada una de las distintas secciones y en los diferentes procedimientos, tipos de procedimientos. Vamos a hablar de los tipos de procedimientos, que realmente es la parte más difícil de la codificación de procedimientos. Entonces vamos a empezar con la sección médico-quirúrgica. En concreto vamos a empezar a hablar de los tipos de procedimientos que eliminan total o parcialmente una estructura anatómica. Los procedimientos que eliminan parcial o totalmente una estructura anatómica son 5. Escisión, resección, amputación, destrucción y extracción. A ver, la escisión y la resección
Ambas cortan, utilizan generalmente instrumentos como los bisturí eléctricos, bisturí no eléctricos, cordones, etcétera, ¿vale? Además, eliminan una estructura sin sustituir. ¿Cuál es la diferencia entre escisión y resección? Escisión es extirpamos parcialmente una estructura anatómica, o que puede ser un trocito de órgano o una parte de ese órgano, o una parte de una estructura anatómica, no necesariamente tiene que ser un órgano. ¿Vale? La resección extirpan totalmente una estructura anatómica. Entonces, escisión es parcial y resección total. Por ejemplo, escisión. ¿Qué sería escisión? Bueno, pues en este caso tengo un riñón y tengo una parte tumoral. Le quito este trocito, ¿vale? Y esto, entonces estoy quitando parte del riñón, ¿vale? Entonces es una escisión. O si yo encuentro una estructura que es una neoformación, que tiene como un cuellito muy estrecho, que es lo que se llama pólipo, y le quito ese pólipo, por ejemplo, del colon, en el colon, que es un tubo largo, hay a lo mejor una serie de pólipos que son como setitas, ¿vale? Pues esa parte, esa estructura anatómica que forma parte a lo mejor patológicamente del colon, pues lo retiro. Y al retirar nada más que es una parte de una estructura anatómica, pues esa parte de la estructura anatómica, esa parte, realmente es una escisión. Después, resección. ¿Cuál sería resección? Pues si quitamos, por ejemplo, toda una mama o todo un riñón, ¿vale? Mastectomía total, le quito la mama. Amputación. La amputación sería cuando extirpamos mediante una incisión parcial, ya puede ser parcial o totalmente, pero nos estamos refiriendo a una extremidad. Le quitamos una pierna, le quitamos una mano, un dedo, etc. Destrucción, aquí erradicamos parcial o totalmente una estructura anatómica. Erradicamos es como destruimos, hacemos desaparecer una estructura anatómica que no la vamos a extraer porque ya está desaparecida, porque la quemamos, la cauterizamos, la eliminamos, ¿vale? Entonces erradicamos o formamos una cicatriz sin extraer o sustituir. Por ejemplo, la fulguración del endometrio, que es una quemadura con electricidad, o la crioterapia, que es como una especie de quemadura con frío, crío viene de frío, ablación por radiofrecuencia, que es como una especie de quemadura o de eliminación, de destrucción con radiofrecuencia, ¿vale? Y después, extracción sería arrancar parcial o totalmente una estructura anatómica. Arrancamos, la extraemos con una fuerza, ¿vale? Sin sustituir también, ¿vale? Y puede ser una estructura anatómica completa o parcial. Por ejemplo, en este caso, en el cuello uterino, dilatamos el cuello, le ponemos una estructura, ¿vale? Y hacemos un raspado, ¿vale? Y ese raspado por aspiración es lo que se llama una extracción. O cogemos con unas pinzas, unos forceps, y le extraemos un diente. La extracción dental sería también un proceso de extracción. Bueno, ahora nos vamos a centrar en el primer procedimiento que vamos a completar. Es el de escisión. Como habíamos dicho, escisión es eliminar o cortar sin sustituir una parte de una estructura anatómica que vamos a extraer. Puede ser una parte de un órgano o una porción de estructura anatómica. El objetivo es cortar o eliminar, pero de forma parcial, ¿vale? Ya puede ser con fines terapéuticos o diagnósticos. Por ejemplo, si quitamos un trocito de tejido para analizarlo, el objetivo es diagnóstico. Si lo quitamos una estructura para tratarla, es terapéutico.
El método utilizado para conseguir su objetivo es el corte o incisión. Cortamos usando ya sea un bisturí o cordones o una sierra o lo que sea. Pero el caso es cortar. A veces no es tan fácil distinguir los procedimientos y hay que investigar. Entonces hay que hacer una cuidadosa revisión de los informes para conocer exactamente lo que se extirpó, ¿vale? Para determinar realmente si fue una parte o la totalidad. Ejemplos de escisión, por ejemplo, nefrectomía parcial, es decir, le quito parte del riñón. Una escisión de un ganglio, le quito parte de un ganglio o un ganglio. Una escisión de un lunar de la piel, también sería estos ejemplos de escisión. Vamos a ver qué términos clave nos indica que el proceso es una escisión y podemos encontrarlo también en el índice alfabético. Por ejemplo, cuando ya encontramos una palabra que diga escisión de una lesión, pues ya está claro que el procedimiento es de escisión. ¿Vale? El término ectomía también nos da una pista de que significa un corte, ¿vale? Una extirpación. Además, un corte más la eliminación y una extirpación. Vale. Puede ser el sufijo ectomía seguido de la palabra parcial o subtotal más el órgano afectado. Por ejemplo, nefrectomía parcial, le quito parte del riñón. Prostatectomía subtotal, le quito parte de la próstata. Vale, también podemos encontrar el sufijo ectomía acompañado del término de la lesión y no del órgano. Por ejemplo, si lo que quitamos es un pólipo, pues vamos a encontrar la palabra polipectomía. Que lo que quitamos es un quiste, adenomectomía. Un tumor, tumorectomía. La palabra también de resección parcial o subtotal también la podemos encontrar. También otros sinónimos como por ejemplo desbridamiento, etc. Si ponemos en el CIE electrónico, en donde pone buscar término, CIE procedimientos, buscar técnico, la palabra, por ejemplo polipectomía, ¿vale? Vemos que ya me sale como pista que el procedimiento es escisión. Además del sistema gastrointestinal en los dos casos. Vemos que te da la pista de las tres primeras palabras del procedimiento, los tres primeros caracteres, perdón, 0, D, B. Después hay que profundizar para ver el código más completo. En algunos casos, por ejemplo, la palabra nefrectomía, en el buscar términos, te da una señal más que significa que se puede ampliar la información. ¿Vale? Y aquí, cuando le ponemos más, nos sale véase y te vienen las dos posibilidades, escisión o recesión. Es decir, escisión sería la eliminación de forma parcial, que es en este caso que lo estamos estudiando, y recesión es la escisión, la extirpación total del órgano. Como estamos hablando de escisión, pues los primeros tres caracteres sería 0TB. El calificador puede ser ninguno, puede ser diagnóstico o puede ser más específico. ¿Vale? Un ejemplo es la escisión. Un ejemplo sería la escisión del quiste de piel de nalga derecha. ¿Vale? Por ejemplo, aquí te dice, mediante disección, que es un corte, se evidencia que se trata de un quiste que permanece incluido completamente en la dermis. El quiste se libera de los tejidos circundantes mediante disección roma y se extirpa en su totalidad. Esta es una descripción de la intervención quirúrgica.
se hace hemostasia, es decir, se detiene el sangrado y se sutura, es decir, se cose, ¿vale? La herida producida quirúrgica mediante puntos sueltos con Denox 5.0, es un tipo de hilo. Eh, el Denox, el Dexon, que son puntos sueltos, está implícito la utilización de ese hilo para hacer el procedimiento y no se considera ningún dispositivo propio, ¿vale? Porque el hilo para coser no se considera ningún dispositivo, porque se supone que cuando nosotros abrimos la piel, intervenimos, también tenemos que coser, cerrarla, esa herida. Entonces la posición sería cero médico-quirúrgica, el sistema orgánico piel y mama, el tipo de procedimiento es escisión, porque le estoy quitando, le hago un corte y le quito parte de una estructura, ¿vale? Que está en la piel. La localización anatómica es piel-nalga, la posición, el abordaje es externo, no se le pone ningún dispositivo especial y el calificador es ninguno. Bueno, ahora vamos a ver puntualizaciones con respecto a la normativa. Las normativas son normas, ¿vale?, que se deben aplicar cuando hablamos de determinados tipos de procedimientos, ¿no? En el caso de la escisión, pues hay una norma que te dice que las biopsias se codifican cuando se codifican, como escisión, extracción o drenaje según corresponda, pero con el calificador diagnóstico, ¿vale? Se supone que tú coges una biopsia para diagnosticar algo. Entonces hay que poner calificador diagnóstico. Si un procedimiento diagnóstico de escisión es seguido de un procedimiento más definitivo, hay que codificar las dos cosas, tanto biopsia, ¿vale?, que sería un procedimiento diagnóstico, como un tratamiento más definido. Vamos a poner un ejemplo. Imaginemos el caso de las biopsias intraoperatorias. Vamos a imaginar que nosotros vamos a realizar una biopsia abierta de mama derecha, ¿vale? Y vamos a coger un trocito de tejido, es decir, una biopsia, lo mandamos a analizar con el microscopio para ver las características que tiene el tumor. Según las características que tiene el tumor, se decide dentro del mismo quirófano qué tipo de operación se le va a hacer. Si el tumor es pequeñito y los bordes están libres, podemos ser más conservador y quitar solo un trozo de mama. Solo la extirpación de la lesión o tumorectomía. Pero hay que codificar las dos cosas. O sea, lo primero que se hizo fue sacar un cachito de tejido para analizarla en el laboratorio de anatomía patológica. Sería una biopsia abierta de mama. Y después, cuando ya vieron que era tiene unas características más benignas, no benignas, pero por lo menos estaba controlado, que habían sacado todo un trozo y que los bordes estaban libres, se decide quitarlo todo, ¿vale? Quitar una gran cantidad de tejido, y por el aspecto y todo eso. Entonces después en una segunda parte de intervención se quita todo el tumor, ¿vale? Todo el tumor y con varios trozos de tejido alrededor. Es lo que se llama la tumorectomía. Entonces la biopsia abierta de mama tiene un código y la tumorectomía otro. Es decir, la biopsia abierta de mama tiene sección médico-quirúrgica, piel y mama, escisión, ¿vale? Mama derecha, abierto, ¿vale? Dispositivo ninguno, pero en el primer caso de biopsia abierta de mama tenemos que poner el calificador X, que es abierta. Sin embargo, cuando vamos a quitar el tumor como tratamiento, entonces ya no le ponemos al final la X, sino le ponemos la Z de ningún calificador. Vale. También hay otra norma que dice que si un tipo de procedimiento se realiza en plano superpuesto, siempre lo que vamos a codificar es la localización más profunda. Es decir, si yo para hacer la escisión tengo que atravesar varios planos, siempre lo que se codifica es el último plano. Por ejemplo,
Si yo digo incisión de piel y tejido subcutáneo en antebrazo derecho con desbridamiento, es decir, con retirada de tejido profundo, con escisión del plano muscular, no voy a decir que haga un corte y una escisión de la piel, un corte y una escisión del tejido subcutáneo y un corte, escisión del plano muscular. Solo vamos a codificar el plano más profundo, que es el músculo. ¿Vale? Entonces sería, este es el código, que significaría escisión de músculo del antebrazo y muñeca derecho con abordaje abierto. Solo el plano más profundo.